se ve gente viviendo en el metro. Incluso yo he visto personas haciendo necesidades en el metro, aquí en las vías. Salimos en una zona donde las réplicas es lo que manda. Vean cuántas réplicas de todo. Cuántas réplicas de Rolex, de billeteras, de pulseras caras. Bitácora del viajero después de un día en Nueva York con lluvia. 12 mediodía, no se levanta, no se mueve. Amigos, no se mojen en New York a 7 grados. No sé si pueda grabarlo de hoy, la verdad. La mejor parte de ir a grabar el día de hoy es que está lloviendo todavía. Y hoy Peor que ayer. está a 5 grados. No. Necesito como una sopa de gallina, unas buenas pastillas, limón, mami. Hace unos segundos les dije que no importa si llovía o lo que fuera, pero ya no estoy tan seguro. Hace mucho frío. No es mentira, mis hermanos, no sé si me pueda levantar de esto. Es una gripe de hombre, Julián. Es complicado, ¿no? Y usted sabe esto. El hombre, dolor de espalda no existe. Dolor de piernas no existe. Fiebre es el fin del mundo. Cuando un hombre le da una gripe de estas, No más cercano a parir. no sé si se pueda levantar uno de esto. Fiebre, dolor de espalda. Estoy saliendo total y absolutamente en contra de mi voluntad, pero necesito una sopa de gallina. No sé si vamos a conseguir una sopa de gallina peruana. en New York, pero yo calculo que una sopita de gallina Aquí será si uno puede salvar el día. Vea, Sí, está frío, es la realidad. está demasiado frío, Dios mío. Ay. Claro que sí, que hubo pues causa. Eso es lo que usted necesitaba para reír. OEP causa, esto es lo que necesitaba, amigos. Encontré un restaurante peruano. Dios bendiga Perú. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, estamos renaciendo como el ave fénix, gracias a Dios, gracias al Perú y su caldo de gallina con ají. Amigos, como sabrán, estamos grabando una serie por los 3 países sedes del Mundial 2026. Ya estuvimos por México, nos encontramos en Estados Unidos y después nos vamos a Canadá. Específicamente, nos encontramos en New York. Estamos en el centro, en el corazón, en Times Square, en ese mítico lugar. Pero hoy quiero llevarlos a ver algo que se muestra muy poco, algo que yo no vi cuando iba a venir por aquí. Resulta que New York tiene uno de los peores problemas de vivienda en el mundo. Es casi imposible vivir por aquí. Los alquileres valen $3,000, $5,000 de microapartamentos, de estudios. Entonces, debido a esto, hay muchísima gente que no puede sostener la vida en esta ciudad, la ciudad del éxito, la ciudad de los sueños. Entonces, se encuentra de todo en estas calles. Vamos a ver algo que me impactó demasiado, que son gente que puede ser corredores de bolsa, millonarios, a la par un drogadicto, en la calle alguien durmiendo en la acera, todos usando el mismo sistema de metro. Les voy a enseñar muchas cosas que pasan en el metro y ciudades alrededor del centro donde la gente vive para venir a trabajar por aquí. Así que acompáñenme a conocer esta otra cara de New York. Hay algo bueno, primero que todo, vean ese incendio ahí detrás. Eso es súper común aquí y es humo que sale de las tuberías, del metro, de las cosas de vapor que hay debajo de la ciudad. No es que haya realmente un incendio, pero quiero mostrarles aquí en el puro Times Square. Aquí se dan muchísimas interacciones y pasa de todo. Aquí podemos ver a Spider Juan. Aquí, este es Iron Juan. Iron Juan. Aquí nos encontramos un montón de personajes que están para que la gente se haga fotos. Ay, Jesucristo. Vamos a tener que censurar por ahí esas imágenes. Por allá está King Kong, no sé si lo vio por allá. Y todos estos personajes se acercan como para ofrecer una foto así de manera muy amigable. Sí. Pero por supuesto es el trabajo de ellos. Entonces, claro, cuando usted se da cuenta, tome. $20, $20, $20. Además, vea, yo creo que puede venir ella aquí a decir que sí, una foto. Tal vez sí, puede creer que usted quiere le una. estoy haciendo una foto o algo así. Aquí está Elmo, aquí está Minnie detrás, por aquí está King Kong. ¿Ve? Y cada foto hay que preguntar antes de tomársela, Sí. porque si no... Ahí está Sonic. ¿Cuánto cree que cobre Sonic por una foto? King Kong con Sonic. Madre, bueno, esas colaboraciones no las tiene ni Marvel, ¿ah? Sí, no, colaboraciones solo por aquí. Y Iron Man.
New York es uno de los centros financieros del mundo. Aquí se mueven trillones de dólares, aquí está la bolsa de valores de Nueva York. Y siento yo como que aquí se ha perdido el sentido del dinero. Además, ¿cuánto crees que valen esas fruticas de ahí? Preguntemos, a ver. Se ven buenas, sí le digo. Buenas, ¿en cuánto tienen las frutas? A 6 cualquiera. A 6 dólares. Deme unas, porfa. New York es una de las ciudades más desiguales del mundo. Entonces vamos a ir a visitar diferentes barrios para que logren apreciar el contraste que se puede ver del centro, donde están los apartamentos que pueden valer hasta 200 millones de dólares, alquileres de $5,000 mensuales, y nos vamos a alejar un poco a barrios donde hay comunidades chinas, italianas. Vamos a tratar de acercarnos al Bronx, un lugar conocido por ser un lugar pesado en los Estados Unidos. Quiero que vean esto, perdón por interrumpir, pero me parece impresionante. Así parquean en Estados Unidos, en Nueva York. Así, Eso es una locura. Así se tiene que parquear en un lugar donde el metro cuadrado es tan recaro. Ojo, los parqueos funcionan con elevadores. Hay 4 pisos de parqueo. Vean esto. Es para aprovechar cada metro cuadrado. Es la primera vez en mi vida que yo veo esto. Y ojo, vean lo que vale parquearse, por ejemplo, 24 horas, $61. La renta vale $1,224 al mes. Solo estacionar su carro aquí al mes. No puede ser. Si usted por alguna razón necesita viajar o algo y tiene que dejar el carro parqueado, un mes vale $1,224. Es prácticamente como pagarle un apartamento a su carro. Así de fuerte está la crisis del espacio aquí en New York, que afecta a la vivienda y que afecta al metro cuadrado y que afecta a todo, como en Hong Kong. Vamos a entrar al mítico metro de Nueva York. Aquí bajo tierra pasa de todo. Está tuanis que se puede pagar con la tarjeta, entonces no se necesita una tarjeta especial para el metro ni nada. Uno nada más paga y pasa. Aquí pasa de todo. De hecho, que aquí en este metro, o al menos en todos estos túneles subterráneos, que es una de las redes de transporte más grandes del mundo, hay una plaga de ratas gigantes. Se dice que son ratas de 30 a 40 centímetros que se han reproducido en estos túneles durante años, porque hay vías que tienen más de 100 años de antigüedad. Entonces, todos los restos de comida y las cosas, las ratas las agarran, se meten aquí. Y ojo con esto, se estima que hay unas 8 millones de ratas aquí en New York y más o menos 8 millones y medio de habitantes. Casi una rata por persona. Hay hasta un puesto oficial de una persona que se dedica a la lucha contra las ratas, a diseñar planes y estrategias para erradicar esa plaga, pero no han podido. Además, debido al problema de vivienda, a lo cara que es la vida por aquí y a las que el fenómeno es un gran problema en Estados Unidos, se ve gente viviendo en el metro. Incluso yo he visto personas haciendo necesidades en el metro, aquí en las vías, como que viven en los túneles o no sé, rarísimo. Cuando imagines el invierno, cuando todo está congelado, el único lugar que se mantiene caliente es aquí abajo. Es como un refugio. Salimos en una zona donde las réplicas es lo que manda. Vean cuántas réplicas de todo. Cuántas réplicas de Rolex, de billeteras, de pulseras caras, de lentes, bolsas. Vean las pulseras. Para las muchachas, las señoras de este video, no se preocupen con sus esposos, aquí los pueden traer. Para que les salga económico. Económico. No, y me llama la atención que no hay problema con la cámara. Por ejemplo, esta bolsa se ve de calidad. Esto en tienda es how much is this one? 250. It's good quality. Sí, no, yo veo a alguien en el metro con una bolsa de estas. Vale, le está enseñando. Increíble, muy bien. Thank you. Por aquí se encuentran los Rolex. ¿Puedo tocar? Can I touch? Yeah, vean este. Esto es algo increíble. Rolex, Cartier. Se siente pesado, increíble. Vean, AP. Un AP. Enseña. Hay que ver cómo se le vería a uno la ruleta aquí. Así, ting. Dalo, nada más. Enruletado. No, de una vez para que usted vea cómo se ve el power. $80,000 aquí. Thank you so much, my friend. Thank you. Sería bueno tener a alguien que conozca relojes y decir, tome aquí. Póngalos lado a lado. ¿Qué tan rápido se da cuenta? Pero sí estoy viendo algo. No me esperaba encontrarme esto aquí en la acera. Con un bolso Louis Vuitton de esas maletas. Un AP en la mano.
Ya parece que usted anda negociando una isla del Caribe. No, y espérese un momento, es que acabamos de adentrarnos en Chinatown, donde hasta McDonald's ya no dice McDonald's, trae el rótulo en Dice chino. McDonald's en chino. Sí, o sea, aquí y vemos que es el barrio chino, pero quiero que vean la calle, es una locura. Todos los bolsos, todo lo que hay aquí alrededor, no hay policía, no hay nadie regulándolo, aquí no hay problema. Vean, todas las bolsas y quiero que vean el McDonald's. Está el logo en chino. Hay uno que está vigilando Ajá, si ven que hay uno como que... cualquier cosa rara. Por ejemplo, nosotros que ando una cámara pequeñita, tal vez por eso ven ustedes la calidad diferente a la de siempre. Ya como que empezó a avisar que yo estaba grabando las cosas. Sí, Entonces vean que hay unos que rondan a los lados del mercado. El mercado está aquí, ahí adentro, y hay otros que andan rondando así como por fuera, viendo a las personas que están ahí midiéndolas. Este comentario es una observación. No sé por qué este mercado de réplicas en todas partes del mundo la controlan africanos. Esto me lo he encontrado en Japón, me lo he encontrado en España, me lo he encontrado en diferentes continentes, que ellos migran, no sé cómo funciona, y son los que trabajan estas réplicas. Hasta en Brasil también. Así son los cuartitos en New York. Cuartos que valen $3,000, $4,000, algo de ese tamaño. El barrio chino se siente como literalmente una parte de China en los Estados Unidos. Vean el pato, vean todos los menús escritos en chino. Aquí en New York existe gente de todo el mundo. Hay latinos, hay italianos, hay chinos. Vean, por ejemplo, este mercado de mariscos. Todo bien fresco. Por aquí nos encontramos almejas, pescado, las langostas frescas. Están vendiendo aquí un bambú de la suerte. Sí, para el dinero y la salud. Dice que según donde usted lo siembre, le ayuda para el dolor de rodilla, de cuello, los pies. Valen $3 a $10. Sí, dice que cura de todo, el estrés, la ansiedad, la depresión, el insomnio, el nerviosismo. No lo había visto yo nunca. Tienes a su estudio ahí. Y aquí estoy viendo que hay señores que se nota que no hablan inglés. Estoy viendo que los señores que están en los puestos más tradicionales aquí en el barrio chino solo le hablan chino. Ok, vamos a ver, aquí el sistema es un poquito más diferente, aquí ya se lo ofrecen a usted como en catálogo. Ella llega y le ofrece así. Así es como lo venden en Shanghái. Así le dicen, vea. Llegan a ofrecer el producto en una tarjeta nada más. Algo que pasa mucho en New York es que, por ejemplo, en esta esquina hay un supermercado chino donde se ve que aquí hay medicina china tradicional. Ahí yo veo unos peces disecados, unas mantarrayas, pulpo, calamar. No me extrañaría que aquí vendan polvo de cuerno de rinoceronte. Que es algo que me he encontrado en diferentes partes del mundo. Termina en lugares así, donde hay gente con mucho dinero que pagan esas medicinas. Pero la cuestión es que en esta esquina se acaba el barrio chino y llegamos... ¿A dónde llegamos? El barrio italiano. Al barrio italiano, Little Italy. Aquí todo esto va a estar lleno de pasta, de pizzas. La entrada está por allá. ¿Será que nos vamos a encontrar aquí fashion? Puede ser. El fashion de Milán. Gente bien vestida. Ahora sí vamos a ver qué nos ofrece Italia en New York. Que por cierto, hay bastante basura, sí, que es lo que alimenta a los perritos. A Ratatouille. Bueno, cuidado. Me acaba de salvar la vida. Efectivamente, vea, se empieza a ver el fashion. Abrigos largos, al mejor estilo de Milán. Nos vemos los restaurancitos que tienen las sombrillitas afuera, al estilo de Roma. Bueno, aquí son puros cafés, puras pizzerías, pura pasta. Vea lo que qué buen estilo, mi hermano. Eso. Ve lo que le digo, formal, y cuando a usted lo atiende un mesero con un abrigo largo hasta las rodillas, cuidado. Así viene la cuenta. Cuidado. Estaría rico, sabe, que tomarnos un cafecito expreso, probar un cheesecake. Esto es algo que yo nunca he experimentado. Dicen que en Italia existen ventanitas donde uno llega directamente, le sirven eso, señor. Claro, que hay ventanitas donde usted llega, se toma el shot de expreso y sigue. Es simplemente una necesidad básica del italiano. El mesero aquí en el restaurante italiano, un señor súper elegante. Súper elegante. Él plancha los boxers. Así como se ve el señor, va a venir la cuenta probablemente. Esto es un cafecito italiano, ya casi les decimos. Y un doble expreso italiano. Porque estamos en un pedacito de Italia. Little Italia. Me sabe normal. Sí, no le sabe como así. Como Italia. No me ha sacado este toque.
En New York es famoso el cheesecake estilo New York, que es este que tenemos por aquí. No sé qué lo hace tan especial, la verdad. Por todos ustedes, mis hermanos. Tripa, tropa, tralala, liri lira, tung tung, sahur, boneca. Uy, este no es un cheesecake normal. Está en un punto cremoso perfecto. Es como si fuera un tamal de queso crema. Tiene mucha queso crema. Es dulce, pero es como si tuviera un toquecito de limón, porque también es amarguito. Tiene la galletita que trae abajo el cheesecake, pero la textura es lo más delicioso, casi como una espuma, brutal. Y así como se encuentra un pedacito de China, un pedacito de Italia, a lo que entiendo hay barrio judío. Sí, se encuentran los judíos, barrio. ¿Se imaginan? ¿Será que se oye dembow en los barrios dominicanos de New York? 100% sí. Un barrio puertorriqueño, tico, colombiano. ¿Qué barrios me recomiendan visitar aquí en New York para volver, ir a comerme algo bien rico y que se encuentre algo bien interesante? Ojo lo que tenemos por aquí, la Gran Terminal de Nueva York, un lugar famoso por películas, escenas, que se caracteriza por la belleza y por tanta gente. Esta es la estación central, hay trenes aquí para todos lados. Les voy a ser totalmente honesto, amigos, tenía muchos planes para hoy, quería ir a mostrarles un montón de cosas, pero creo que no lo voy a lograr, la verdad. Me siento demasiado mal tras de eso. Me está pasando algo que no tiene nada que ver con la gripe, ni con la lluvia, ni la fiebre. Y es que me está dando pringapura. No sé por qué, no sé qué me habré comido. Si no he comido en la calle ni nada. Pues no sé si será de la misma gripe o qué efecto me dio, pero ando completo, la verdad ando completo. No creo que pueda seguirme moviendo por la ciudad. De hecho, no sé si voy a subir este video. Voy a recrearlo como si fuera una escena romántica, como de que entre tanta gente. ¡Oh! Julian. No puedo creer tanto tiempo lejos, amigo. Bro. Man, we are in the Grand Central, bro. Sería muy romántico. Ey, no. Sería muy romántico decirle, mi amor, Encontremos la veo en la Gran Central. Te espero sobre la luna de Pegaso. Ve al cielo. Uf. Ojo ahí. Esos son códigos avanzados, no cualquiera los puede utilizar. Usted sabe que después de esa cita usted quedó aquí. Ahí arriba, sí. Entonces, para que usen esa carta con sabiduría. No es mentira, en serio, ando completo que necesito encontrar un baño urgente aquí. No es cualquiera el que anda pringapié en la Gran Central, eso sí, pero siento que no lo voy a lograr, mis hermanos. Siento que no voy a poder. Les voy a dejar un recuerdo aquí. Aquí en la gran estación, en el lugar de película donde vienen millones de personas, también hay personas que están en este estado. Andar enfermo en New York es algo que definitivamente no recomiendo. Prácticamente no hay baños públicos. No, eso es una de las barras más... O sea, es un problema. Básicamente usted tiene que comprar algo en algún lugar para que lo dejen usar el baño. No hay baños públicos y los que hay no tienen papel y están en condiciones muchísimas veces incluso de que se podría agarrar una enfermedad en el baño. Muchísimas veces los baños, los restaurantes no tienen baño. O sea, usted entra a comprar y no tiene baño para la gente. Antes entramos a un restaurante que decía no hay baño en grande en la entrada para que la gente ni siquiera entre a pedirlo o que no entre a comer pensando que hay baño. Vea cómo ando hasta que perdí el color ya. Al día siguiente. Señoras y señores, una actualización. Reviví. Está vivo. Como el ave fénix, levantado de las cenizas. Eso sí, hoy desperté a la 1 de la tarde, pero desperté. Y vean en el lugar que estamos. Estamos en la Quinta Avenida en Nueva York. Esta es la parte más lujosa. Uf, lo creo que quisiera creer yo que es lo mejor de lo mejor. Están todas las tiendas de diseñador. Louis Vuitton, Prada, Fendi. Es más, no me sé más. Aquí cambió bastante el paisaje con respecto a lo que uno se encuentra en Times Square. Todo limpio. Todo súper limpio, hay muchísima policía. De hecho, yo no había visto tanta policía como aquí. En cada esquina, en cada cuadra, hay oficiales de policía y está todo sumamente organizado para que la gente camine y compre. Ah, claro, solo las tiendas. Este es el capitalismo puro. Capitalismo premium. Quiero que vean esto frente a la Torre Trump. Es la única cuadra en la que hay policía y está todo cerrado al frente. Me imagino que para evitar manifestaciones o cualquier daño al edificio por ser el presidente de Estados Unidos y tomar decisiones tan radicales. ¿Qué es esta locura? Vean el edificio de Louis Vuitton en la Quinta Avenida. Es como si fuera una maleta con los broches, los cierres. Arriba incluso están las versiones más pequeñitas de los bolsos. ¡Qué locura de edificio! Estas son las cosas súper random que pasan aquí. Aquí va
un equipo de policía gigante y allá va un grupo de personas que parecen como que los están custodiando. Pasan demasiadas cosas así por todas partes en un lapso cortísimo de tiempo. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el intento de video de hoy. Gracias a Dios, creo que estoy recuperado. Al menos me voy un poco mejor para Canadá y espero no dejar un recuerdo aquí en el avión. Cuéntenme qué les pareció todo lo que vimos en Nueva York aquí abajo en los comentarios, cómo les parece que está preparado para el mundial y qué les gustaría ver por ahí si volvemos ya cuando el mundial esté en pleno apogeo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que casi no la cuenta en Nueva York.